Malditos los santones de pureza, malditos los que obligan a los hombres a vivir como perros, malditos los que hacen sufrir a los pequeños, malditos los que matan a inocentes, malditos los que callan las infamias, malditos los que causan las desgracias, Saludos cordiales, amigos, amigas, en esta cita semanal. Siguiendo a Jesús en su camino, en el cumplimiento de su misión y guiados por el evangelista San Mateo durante este año litúrgico, hemos caminado desde Galilea, hemos pasado todos esos pueblos y toda esa subida hacia Jerusalén y estamos ahora ya en Jerusalén. Y más concretamente, San Mateo sitúa los acontecimientos de los que estamos platicando en estos últimos domingos del año litúrgico en el templo de Jerusalén. Y fíjense ustedes que San Mateo nos está reflejando en sus narraciones y en estos últimos capítulos del Evangelio, toda aquella tensión que ya había surgido entre Jesús y las autoridades judías y que después también la heredaron, digamos, las comunidades cristianas en relación con las sinagogas de los judíos, sobre todo después de la destrucción del templo en el año 70, cuando la postura de los judíos se volvió incluso más fuerte, más intransigente, digamos, más defensiva frente a aquella naciente comunidad llamados en aquel momento todavía judeo-cristianos, puesto que eran los cristianos provenientes del judaísmo y particularmente de esa zona de Judea, también de Galilea, ¿verdad? De manera que ese es el contexto, digamos, geográfico en el que se sitúan estos últimos capítulos. Y es un contexto geográfico, Jerusalén, Judea y el templo, un lugar muy específico, que nos hablan también de un contexto muy particular. Es todo el contexto de la ley judía, de la tradición judía, de la religión judía, que en muchas cosas se había vuelto dura, intransigente, apegada a la letra de la ley y que por lo tanto pues se oponía a esa libertad con que Jesús actuaba. Y después del año 70, los fariseos en particular en la sinagoga se oponían a los cristianos que habían heredado de Jesús también aquella libertad frente a la ley y a las tradiciones antiguas, las tradiciones de los antepasados. Jesús, de entrada en Jerusalén, pues, hizo algunos gestos que manifestaban aquella dificultad de comprensión entre los cristianos y la religión judía. Maldijo la higuera, purificó el templo. Después, acuérdense ustedes lo que hemos visto en los domingos anteriores, Jesús habló en parábolas, unas parábolas que hablaban de el rechazo que las autoridades judías tuvieron hacia el reino de los cielos y por lo tanto de ese reino de los cielos o reino de Dios que lo hereda otro pueblo, la eclesía, la iglesia naciente. Y nos encontramos también con algunas controversias y en eso entramos justamente ahora en este domingo y en el próximo. Hay preguntas y respuestas, hay una controversia verbal entre Jesús y las autoridades de aquel momento. El texto de hoy que encontramos en el Evangelio de Mateo, en este domingo, nos habla precisamente de una reunión entre fariseos y herodianos. Y acordémonos nosotros quiénes eran unos y otros en primer lugar, porque es bueno situar quiénes son los personajes de un determinado texto para entender bien después el mensaje, el contexto en el que Jesús enseña o dice algo.
Se trata de los fariseos, las autoridades judías más apegadas a la ley, gente realmente muy piadosa y muy escrupulosa en el cumplimiento de la ley. Gente que también estaba en una buena parte en contra del Imperio Romano. El imperio que en ese momento pues dominaba toda la zona del antiguo Israel, de la antigua Palestina y una zona en la que cobraban impuestos, tenían presencia militar, muchas veces pues también reprimían las revueltas populares violentamente, etc. Los fariseos estaban en contra de aquellas posturas de los romanos que eran invasores y que eran el imperio dominante. Además de todo, porque eran paganos y rendían un culto al emperador como divino, y tenían también un montón de dioses y diosas y costumbres paganas. De manera que ese es en el contexto en el que estamos, los fariseos que se oponen a aquel régimen. Pero por otra parte, están también los herodianos, que eran gente del pueblo judío, sobre todo partidarios del rey Herodes, pero que eran colaboracionistas con el poder romano. Así como los fariseos en cierto modo criticaban y se oponían, aunque no tan abiertamente siempre, los herodianos estaban claramente a favor del poder invasor, porque pues eso les traía a ellos también grandes ventajas económicas, políticas, etc. Ese es el contexto político, el contexto social de Judea y del templo en aquel momento. Ese es el contexto en el que Jesús entra en conflicto. Y fíjense que se reúnen entonces en ese momento herodianos y fariseos para ponerle una trampa a Jesús. Jesús les parecía molesto, pero no habían logrado verdaderamente atraparlo en algo que definitivamente se pudiera determinar como una blasfemia o una falta muy grave contra el judaísmo. No habían podido y entonces maquinaban para ver de qué manera podían ponerle una trampa. El Evangelio de hoy habla de eso. Se reunieron fariseos, herodianos, y ni siquiera ponen ellos la cara, porque tienen que guardar la buena compostura de autoridades. Y mandan a unos discípulos suyos, y son esos discípulos de los fariseos y los herodianos que salen de aquella reunión y van y le ponen a Jesús una pregunta y una trampa. Eso es lo central en esta controversia, en este momento que encontramos a Jesús ya en el templo de Jerusalén, ya en aquellos últimos días de su vida, cuando la tensión con las autoridades ha ido creciendo cada vez más. ¿Y cuál es la pregunta que aquellos discípulos de los fariseos y herodianos hacen a Jesús? La pregunta, para ponerlo a prueba, es una trampa. Es precisamente una pregunta que ellos mismos no tenían respondida porque era una pregunta muy polémica. ¿Es lícito pagar el tributo al César, sí o no? Eso ya lo discutían los fariseos y los herodianos y varias facciones políticas o revolucionarias en Israel. No había acuerdo sobre pagar o no pagar el tributo. Porque algunos, si pagaban el tributo, pues decían, estamos aceptando la dominación, ya nos resignamos a que Roma nos domine y nos imponga su ley y su costumbre. Y entonces algunos se oponían a los impuestos. Acordémonos que incluso había habido revueltas violentas en contra de los impuestos. Roma había impuesto allá un pago por cada persona, por cada judío que vivía allá, tenía que pagar a Roma. Y por eso hacía censos. En el año sexto de la era cristiana, cuando Jesús seguramente era todavía un patojo, muy jovencito, hubo un censo y en ese momento hubo un tal Teudas y un movimiento revolucionario, violento en contra de los romanos, que los romanos pues reprimieron y acabaron también violentamente. ¿Pero por qué se oponían los judíos a los censos? Porque los censos eran para ver cuánta gente había y ver cuánto
dinero, cuánto impuesto le podrían cobrar a la gente, que por otra parte era gente pobre, gente necesitada que a duras penas podía cumplir con lo de cada día. Ese es el contexto. Unos se oponen al impuesto del César y otros, ya podemos entender quiénes, los herodianos, estaban a favor del impuesto. Habían muchos judíos también colaboracionistas y dentro de ellos estaban los publicanos, que eran un grupo que era de cobradores de impuestos. Dentro de esos había estado Mateo, nuestro evangelista, acuérdense ustedes, que se encontró con Jesús y cambió, pero era un colaboracionista con el poder romano y muchas veces los cobradores de impuestos pues andaban por los pueblos y las aldeas acompañados de los militares del ejército romano para obligar a el pago de aquellos impuestos. De manera que ese es el momento en el que estamos. Hay una problemática social, una problemática civil en Judea, hay diversas posturas entre la gente y ahí van con la pregunta a Jesús. ¿Es lícito pagar el impuesto al César, sí o no? Ellos esperaban un sí o no muy claro. Si Jesús decía sí, pues le hubieran dicho, entonces es colaboracionista, herodiano, está a favor del imperio de Roma. Y si dice no, le hubieran dicho, usted es un revolucionario igual que Teudas, que está en contra del imperio. De un modo u otro podían acusarlo. Si lo acusaban de a favor al imperio, pues podían juzgarlo los judíos. Si lo acusaban de favorecer la revolución, podían denunciarlo ante el poder romano. Malditos los que han hecho del amor flor de las madrugadas. Malditos, malditos los que hicieron de la vida paisaje de la muerte. Malditos. Maldito el asesino de las flores, maldito, maldito el asesino de ilusiones, maldito, maldito. Malaventurados los que piden justicia con las manos manchadas en sangre. Malaventurados los que claman justicia y oprimen al hermano. Maldito, maldito. Y ahora veamos cuál es la reacción y cuál es la respuesta de Jesús. Ahí en este texto nosotros nos encontramos con una respuesta de Jesús que muestra su sabiduría, su equilibrio. Y primero los desenmascara porque les dice, hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Jesús sabía que era una pregunta para ponerlo a prueba. Y mientras ellos vienen y le dicen, maestro, sabemos que eres justo, que no sé qué, unas palabras como para sobarle la leva, dice el dicho, ¿verdad? Unas palabras lisonjeras, aduladoras, que ellos le ponen, Jesús no las acepta y Jesús con toda claridad les dice, hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Ven qué interesante eso, unos vienen con sus problemas, pero se quieren poner con una cara de gente buena, aduladora, y Jesús va al grano y directo, hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? Muéstrenme una moneda. La moneda era el denario, que era el que servía para pagar el impuesto personal al imperio romano. Esas monedas tenían inscrito, tenían grabada allí la efigie del emperador Tiberio. Y tenían unas palabras que decían, César Tiberio, hijo del divino Augusto. Eso decía de un lado con la efigie de Tiberio. Y del otro lado la moneda decía sumo sacerdote.